Elena notó el cambio en su hijo antes de que pudiera explicarlo. Pensó que sería algo pasajero. En familias separadas, a veces los niños se cierran. Pero aquel silencio no desapareció. Al volver de la escuela ya no hablaba como antes. Evitaba la mirada. Había preguntas que había aprendido a no responder. Elena lo sintió como madre. Algo no estaba bien. Pero sentirlo no era suficiente. No había pruebas. Solo el miedo inexplicable de un niño y la inquietud constante de una madre. Esta historia cuenta hasta dónde puede llegar esa inquietud. Si esta historia te impactó, suscríbete para más casos reales. Justicia familiar. Soy Laura Mendoza, jueza Madrid especializada Derecho Familia y Menores. 25 años de carrera. He visto divorcios devastadores, custodias amargas, niños atrapados en guerras de adultos. Pero el caso Elena Vega fue uno que me enseñó que el silencio de un niño puede esconder un infierno que nadie imagina. Elena Vega tardó meses en comprender que algo no estaba bien con su hijo. La historia comenzó realmente en marzo de 2020, mes en que el divorcio con Roberto Ruiz finalizó tras 12 años de matrimonio cada vez más tenso. Elena quería continuar su carrera médica. Roberto quería una esposa tradicional en casa, cuidando al hijo. La tensión fue insostenible. Marcos tenía 7 años entonces. Niño dulce, inteligente, de sonrisa fácil. Amaba a ambos padres. El divorcio fue triste para él, pero aparentemente lo aceptó con esa resiliencia infantil tan característica. El acuerdo judicial permitió que Marcos alternara tiempo entre ambos hogares. Al principio Elena pensó que Marcos solo estaba adaptándose al cambio. Cuando Marcos iba con Roberto, Elena lo extrañaba pero confiaba en que estaría bien. Roberto vivía ahora en el apartamento de su madre, Beatriz Ruiz, mujer de 63 años, viuda, carácter fuerte, opiniones tradicionales y rígidas sobre la crianza. Elena nunca se había llevado bien con Beatriz durante el matrimonio. Beatriz criticaba constantemente la carrera de Elena. Decía que Marcos sufría por una madre ausente por trabajo. Elena había ignorado eso durante años, pero los comentarios dolían. En septiembre de 2020, 6 meses después del divorcio, Elena notó un cambio en Marcos. Regresaba de la semana con Roberto luciendo apagado. Normalmente corría a abrazarla cuando ella iba a recogerlo. Ahora caminaba lento, abrazaba débil, sonreía poco. Elena preguntaba cómo había estado la semana. Marcos respondía con monosílabos. Bien, normal, nada especial, evitaba detalles. Durante la semana con Elena, Marcos gradualmente se abría. Comía mejor, dormía mejor, hablaba más. El último día de la semana parecía un niño normal otra vez. Entonces regresaba con Roberto y el ciclo se repetía. Elena atribuyó aquello a la dificultad de cambiar de casa semanalmente. Quizás Marcos necesitaba tiempo para acostumbrarse. Los niños son resilientes, pensó, se adaptará, pero no mejoró, empeoró. En la escuela comenzaron a notar cambios alarmantes en Marcos, incluyendo moretones cuya forma no coincidía con accidentes normales. Elena sintió alarma por primera vez. Examinó el brazo de Marcos esa tarde. El moretón era ovalado, 4 marcas de dedos visibles y un pulgar opuesto. Agarre de adulto, definitivamente. Marcos explicó que la abuela Beatriz lo había agarrado para prevenir una caída por las escaleras, un accidente salvándolo. Roberto minimizó las marcas y desestimó las preocupaciones de Elena. En noviembre, una amiga cercana de Elena, la doctora Patricia Sánchez, jefa de pediatría del Hospital La Paz, la llamó con urgencia. Había visto a Marcos en una consulta de rutina por vacunas. Roberto lo había llevado. Durante el examen, Patricia notó múltiples moretones en brazos, espalda y muslos de Marcos. Algunos viejos, amarillentos, otros recientes, azul morados. El patrón no parecía de juego normal de un niño. Las ubicaciones eran áreas típicamente cubiertas por la ropa. Las formas sugerían agarres, posiblemente golpes. Y cuando Patricia tocó una zona durante el examen, Marcos se encogió instintivamente. Reacción de miedo. Patricia había hablado con Roberto sobre los moretones. Roberto explicó que Marcos era un niño muy activo, que jugaba rudo y se caía constantemente. Pero Patricia, pediatra con 25 años de experiencia, conocía la diferencia entre lesiones accidentales y no accidentales. Esto parecía lo último.
Elena sintió náusea al escucharla. Esa noche intentó hablar con Marcos, gentil pero directa. Marcos evitó la mirada y dijo que los moretones eran de juegos escolares, fútbol en el recreo, caídas normales. Cuando Elena insistió sobre los moretones en la espalda, poco probables por fútbol, Marcos dijo que estaba cansado y quería dormir. Elena lo dejó ir, pero la alarma mental quedó instalada. Comenzó a documentar. Cada vez que Marcos regresaba de casa de Roberto, Elena lo examinaba discretamente, como un chequeo médico de rutina. Fotografió cualquier marca nueva, anotó fechas, ubicaciones, descripciones, encontró más cada semana. Un moretón en el costado, de forma ovalada posible patada. Una marca lineal delgada en el muslo, consistente con golpe de cinturón. Rosaduras en las muñecas, como si hubiera sido agarrado con fuerza repetidamente. Cuando preguntaba, Marcos siempre negaba. Decía que nadie lo lastimaba, que todos eran buenos con él. Pero sus ojos, llenos de lágrimas, contradecían las palabras. Llegó diciembre, se acercaba Navidad. El acuerdo de custodia establecía que Marcos pasaría Nochebuena con Roberto y Navidad con él. Elena no quería enviarlo, pero legalmente estaba obligada a cumplir el acuerdo si no había orden judicial en contrario. No la tenía todavía, solo sospechas, fotos de moretones, negaciones de Marcos. Legalmente, sin una prueba directa, Elena estaba atada de manos. En Nochebuena 24 de diciembre de 2020, Elena llevó a Marcos al apartamento de Beatriz, como estaba acordado. Marcos no quería ir. Agarró la mano de Elena con fuerza cuando llegaron a la puerta. Elena tuvo que arrancarlo con suavidad, prometiendo recogerlo al día siguiente. La puerta se cerró. Elena condujo a casa sintiendo un peso horrible en el pecho. Esa noche a las 11 post-meridiem, el teléfono sonó. Número desconocido. Elena contestó. La voz de una mujer mayor se identificó como Isabel Moreno, vecina del edificio junto a la casa de Beatriz. Isabel confirmó que llevaba meses escuchando el sufrimiento de Marcos y que la Nochebuena fue el límite. Elena no durmió esa noche. Vio el video repetidamente. Cada vez confirmaba el horror. Su hijo siendo golpeado, humillado, abandonado bajo la lluvia como un animal. Y Roberto, el padre de Marcos, permitiéndolo. Beatriz, la abuela, ejecutándolo. Al amanecer de Navidad, Elena llamó al abogado con urgencia. Dijo, tengo video evidencia de abuso claro. Necesito custodia exclusiva de emergencia ahora. El abogado vio el video y dijo, esto es suficiente. Presentamos tribunal de guardia hoy mismo. Solicitud de custodia provisional exclusiva, prohibición de contacto de la familia Ruiz y orden de protección. Elena envió el video, una declaración escrita y las fotos de los moretones documentados durante meses. El abogado presentó la solicitud en el tribunal. Yo era la jueza de guardia ese día. Revisé el caso de urgencia. El video era perturbador e innegable. Los moretones documentados sugerían un patrón. El testimonio de la vecina Isabel corroboraba. Aprobé la solicitud de inmediato. Custodia provisional exclusiva para Elena. Prohibición de contacto de Roberto y su familia con Marcos. Hasta la audiencia completa. Programé audiencia para el 15 de enero de 2021. Elena fue notificada la tarde de Navidad. Lloró de alivio. Llamó a Roberto informándole de la decisión judicial. Roberto, furioso, gritó que Elena mentía, que inventaba, que manipulaba. Elena dijo, tengo video, testigos, evidencia médica. El tribunal ya decidió. Colgó. Esa noche Elena abrazó a Marcos y le explicó que ya no tendría que ir a la casa de su papá. Marcos preguntó, ¿nunca más? Elena dijo, nunca más mientras no sea seguro. Marcos lloró, no de tristeza sino de alivio. Dijo que había tenido tanto miedo durante tanto tiempo. Elena preguntó por qué no lo dijo antes. Marcos susurró que la abuela lo había amenazado. Si contaba, le pegaría más fuerte, y que su papá dijo que si inventaba historias nadie le creería. Entonces callé. Pensé que era culpa mía por ser un niño malo que merecía castigo. Elena abrazó a su hijo y lloraron ambos. Dijo, nunca fue tu culpa. Nada de lo que hace un niño merece violencia. Y ahora estás protegido. Lo prometo. Las siguientes semanas fueron de preparación intensiva para la audiencia. Marcos fue evaluado por la psicóloga infantil forense, la doctora Carmen Torres. La sesión duró 4 horas. Carmen usó juegos, dibujos
y conversación gentil para ayudar a Marcos a expresar. Marcos dibujó a su familia: Elena grande y sonriente, Roberto pequeño sin cara, Beatriz gigante, con manos enormes y rojas. Carmen preguntó por el dibujo. Marcos explicó que mamá era grande porque protege, papá pequeño porque nunca ayuda cuando la abuela pega, la abuela grande porque da miedo, las manos rojas porque pegan. Marcos admitió finalmente todo. La abuela pegaba con las manos, con puños, con cinturón. Llamaba al niño malo, inútil, una decepción. A veces no le daban comida, diciendo que los niños malos no comen. Lo dejaban afuera con frío o lluvia horas como castigo. Y lo peor, algo que llamaban castigo oscuro. Cuando era muy malo, según la abuela, lo encerraba en un armario completamente oscuro sin luz, durante horas. Marcos describió el terror absoluto de la oscuridad, gritando y nadie venía, pensando que moriría allí. Carmen documentó todo. El informe concluyó que Marcos presentaba trauma complejo postraumático severo, a un nivel raramente visto excepto en niños de zonas de guerra o de abuso institucional extremo. Pesadillas recurrentes, ansiedad paralizante, regresión del desarrollo, disociación emocional. El abuso había sido sistemático y prolongado por al menos un año completo. Marcos también fue examinado por el médico forense pediátrico, el doctor Javier Mendoza. El examen completo reveló cicatrices viejas en los muslos de forma menial, consistentes con cinturón, múltiples moretones en varios estados de curación indicando lesiones repetidas y continuas, una pequeña marca circular de quemadura en el antebrazo, probablemente de cigarrillo, una fractura costal antigua en proceso de sanación, nunca tratada médicamente, y un hematoma subcutáneo en el cráneo que indicaba un golpe reciente en la cabeza. El informe médico concluyó que el patrón de lesiones era altamente diagnóstico de abuso físico no accidental, crónico y severo. La probabilidad de que fueran accidentes era menor al 2%. Isabel Moreno dio declaración formal detallando meses de escuchar gritos y llanto, de ver a Marcos solo en el patio, y finalmente de haber filmado la Nochebuena porque su conciencia no le permitía ignorarlo más. La directora del colegio de Marcos también declaró: Marcos había cambiado de manera dramática en los últimos meses. Un niño excelente estudiante ahora estaba distraído, exhausto, ansioso. Había perdido el control de la vejiga 3 veces en 2 meses, algo inusual a los 9 años sin estrés extremo. Incluso apareció un testigo inesperado. Rosa Jiménez, una mujer que había trabajado en la limpieza de la casa de Beatriz años atrás. Rosa leyó el caso en la prensa y contactó al abogado de Elena voluntariamente. Declaró que había presenciado a Beatriz tratando terriblemente a Marcos cuando el niño visitaba siendo más pequeño, años antes del divorcio. Gritaba, golpeaba, encerraba. Rosa había renunciado finalmente porque no podía seguir presenciándolo. Lamentaba no haberlo reportado entonces. A esa altura, cada nueva prueba confirmaba lo que Elena ya temía. Roberto y Beatriz prepararon su defensa. Roberto alegó que Elena era controladora y obsesiva, que nunca aceptó el divorcio y que ahora usaba el sistema judicial para eliminar al padre de la vida de Marcos. El video era, según él, una mala interpretación de un momento de disciplina apropiada. Marcos había desobedecido peligrosamente y Beatriz corrigió con firmeza, pero de manera adecuada. Los moretones eran de juego normal de un niño activo. La declaración de Beatriz fue más agresiva. Defendió métodos tradicionales de disciplina. Dijo que su generación creció diferente, que la firmeza no es abuso sino enseñanza, que los niños modernos están malcriados, porque los padres son blandos. Beatriz se mostró orgullosa de sus métodos, sin arrepentimiento. Pero había un problema adicional en la familia Ruiz. La investigación de servicios sociales visitó la casa de Beatriz y encontró un ambiente inadecuado para un niño. La habitación de Marcos era un trastero pequeño, sin calefacción apropiada, sin juguetes, sin libros, nada adecuado para un niño. Y la revisión financiera reveló irregularidades. Beatriz vivía muy por encima de sus medios declarados. Una investigación más profunda descubrió que operaba préstamos ilegales, usura y evadía impuestos. Roberto tenía deudas graves por juego online, una familia disfuncional en múltiples niveles.
El 15 de enero de 2021 ocurrió la audiencia principal. La sala del tribunal estaba tensa. Elena a un lado con su abogado. Roberto, Beatriz y Lucía al otro. La audiencia avanzó con la presentación de pruebas, una tras otra. Entonces, Marcos declaró. La sala se cerró y quedó solo el personal esencial, sin la presencia de Roberto ni Beatriz para evitar la retraumatización. Marcos entró asustado, pero valiente. Le pregunté con cuidado cómo se sentía en la casa de la abuela, dijo asustado. Pregunté por qué, dijo que la abuela pegaba mucho. Gritaba, decía soy malo. Pregunté qué hacía papá cuando la abuela pegaba. Marcos lloró al responder que papá miraba pero no ayudaba, que decía obedece a la abuela. Pregunté qué más pasaba. Marcos describió no darle comida como castigo, dejarlo afuera con frío, y el peor castigo el oscuro el armario, horas de oscuridad completa, terror absoluto. Pregunté dónde quería vivir. Marcos, sin hesitación, dijo con mamá, solo mamá, mamá nunca pega, mamá abraza, mamá es segura. Por favor, no quiero volver con la abuela nunca. La declaración terminó. Marcos salió abrazando a Elena. Roberto declaró intentando defenderse. Dijo que nunca tocó a Marcos de manera inapropiada, que su madre disciplinaba con firmeza pero no con abuso, que Elena exageraba, pero cuando le pregunté por qué no intervino para proteger a su hijo al ver violencia, Roberto no tuvo una respuesta convincente. Admitió que su madre tenía autoridad en la familia, que era difícil contradecirla. Pregunté si la autoridad familiar valía más que la seguridad de su hijo. Roberto quedó en silencio. Beatriz declaró combativa sin arrepentimiento. Defendió los métodos tradicionales, culpó a la generación moderna blanda y justificó todo. Cuando le pregunté por encerrar a un niño en la oscuridad durante horas, llamado castigo oscuro, Beatriz dijo con orgullo que era un castigo apropiado para mala conducta severa, que enseñaba consecuencias, que los niños necesitan límites. Expliqué que los límites no son tortura psicológica. Beatriz gritó que el gobierno no debe dictar cómo criar a los nietos, que esto era tiranía estatal. Seguridad tuvo que intervenir para calmarla. La audiencia duró 9 horas agotadoras. Al final tomé 5 días para deliberar cuidadosamente. El 20 de enero de 2021 emití sentencia. Tras revisar exhaustivamente la evidencia, determiné que Marcos había sido víctima de abuso físico y emocional sistemático, severo y prolongado. El video documentaba de forma inequívoca la violencia. La medicina confirmaba el patrón crónico. La psicología demostraba un trauma profundo. Roberto había fallado gravemente en proteger a su hijo. Ordené custodia exclusiva permanente para Elena. Prohibición total y permanente de contacto de Beatriz y Lucía con Marco. El régimen de visitas de Roberto quedó suspendido por un mínimo de 18 meses, condicionado a completar terapia, evaluación y demostrar capacidad de proteger a su hijo. Después, posiblemente visitas supervisadas. Orden de protección para Marcos contra la familia Ruiz, con distancia mínima de 500 metros. Pensión aumentada. El caso fue remitido a la Fiscalía para investigación criminal. Decisión final. Elena lloró de alivio. Marcos quedó a salvo. Beatriz gritó injusticia mientras era escoltada fuera. Roberto con la cabeza entre las manos, derrotado. La historia no terminó allí, pero el momento crítico había pasado. Marcos estaba finalmente protegido. Elena había salvado a su hijo. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Los meses siguientes fueron de sanación. Marcos comenzó terapia intensiva de trauma. Las pesadillas disminuyeron gradualmente. La ansiedad mejoró lentamente. Aprendió a confiar otra vez. Aprendió que no era culpa suya. Aprendió que el amor no duele. Elena redujo aún más su trabajo y pasó el máximo tiempo posible con Marcos. Fueron a terapia juntos, aprendiendo a comunicarse, a reconstruir la confianza, a sanar como familia. Roberto eventualmente completó los requisitos de terapia y evaluación 1 año y medio después. Comenzó visitas supervisadas breves. La relación con Marcos era tentativa, frágil. El terapeuta dijo que era saludable que Marcos tuviera la oportunidad de conocer a un padre en una versión no tóxica. Si Roberto genuinamente cambiaba, Beatriz no volvió a ver a Marcos nunca más. La prohibición fue permanente y absoluta. Beatriz enfrentó cargos criminales por maltrato. Fue condenada a 2 años de prisión
y a la inhabilitación permanente para el contacto con menores. Lucía recibió una multa grave y servicio comunitario. 3 años después del caso, visité a Elena y Marcos en seguimiento. Encontré a un niño de 12 años floreciendo, activo, feliz, seguro. Seguía en terapia, pero estaba mucho mejor. Elena, radiante, describía la vida tranquila que llevaban juntos. Roberto visitaba quincenalmente, aún supervisado, pero la relación mejoraba muy lentamente. Marcos me dijo algo memorable en esa visita. Dijo que antes pensaba que las familias eran permanentes e inmutables. Ahora entendía que las familias son quienes eligen protegerte y amarte de verdad. Mamá eligió protegerme. La abuela Isabel eligió hablar. La doctora Patricia eligió alertar. Usted, jueza, eligió creerme. Esas son mi familia real. La sabiduría profunda de un niño que sobrevivió al infierno y emergió más fuerte. El caso Elena Vega versus Roberto Ruiz será recordado en mis años de judicatura como un recordatorio de que el silencio de un niño puede esconder horror, de que los adultos deben vigilar y proteger a los vulnerables, y de que la justicia, aunque imperfecta, puede prevalecer cuando los valientes dicen la verdad. Marcos hoy es un adolescente próspero, Elena es una madre presente y dedicada que nunca más priorizará nada sobre el bienestar de su hijo. Y yo aprendí una lección que renovó mi compromiso de proteger a los menores en este sistema imperfecto de la mejor manera humanamente posible. Historia real, justicia real, esperanza real. La mañana después de Navidad, 26 de diciembre de 2020, Elena despertó temprano, aunque había dormido apenas 3 horas. Marcos todavía dormía en la habitación contigua. Elena se levantó en silencio, fue a la cocina y preparó un café fuerte. Necesitaba mantener la mente clara. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era la abogada Clara Mendoza, mujer de 50 años con amplia experiencia en casos de familia. La voz de Clara era profesional, pero cálida. Elena, la orden de protección está aprobada. Marcos queda contigo en custodia exclusiva hasta la audiencia principal. Roberto y su familia tienen prohibido acercarse, pero ahora viene el trabajo duro. La audiencia está programada para el 15 de enero. Tenemos 19 días para preparar el caso más sólido posible. Roberto va a contraatacar fuerte. Acusará alienación parental, manipulación, fabricación de evidencia. Necesitamos que Marcos sea evaluado psicológicamente, examinado médicamente, testimonios expertos, todo documentado de forma impecable. Elena sintió el peso de la responsabilidad, pero también una determinación firme. Haré todo lo necesario. Marcos finalmente dirá la verdad. Estará protegido ahora. Clara continuó explicando el proceso. Marcos sería evaluado por la doctora Carmen Torres, psicóloga infantil forense reconocida en Madrid, especialista en trauma infantil, testigo experta en numerosos casos judiciales de abuso. Carmen tenía reputación de ser meticulosa, compasiva e imposible de desacreditar en tribunal. La evaluación tomaría varias horas distribuidas en varios días. Carmen usaría técnicas apropiadas a la edad para ayudar a Marcos a expresar sus experiencias sin sentirse interrogado ni retraumatizado. Además, habría un examen médico completo con el doctor Javier Mendoza, médico forense pediátrico. Javier documentaría cada lesión, fotografiaría, mediría, analizaría y determinaría la causa probable de cada marca. El informe médico sería una evidencia crucial para demostrar un patrón de abuso frente a accidentes aislados. Elena escuchó tomando notas. Cuando Clara terminó las explicaciones, Elena preguntó algo que le pesaba en la mente. ¿Y si Marcos se asusta? ¿Y si durante la evaluación se cierra otra vez? Ha negado durante meses por miedo. Clara respondió con suavidad. Carmen es experta precisamente en eso. Sabe crear un ambiente seguro donde los niños traumatizados pueden hablar. Y Elena, ahora Marcos sabe que está protegido. La orden judicial significa que no regresará a la casa de su abuela. Eso cambia todo. Su miedo principal era volver allí y enfrentar castigos por hablar. Ahora ese miedo ya no está. Elena quiso creerlo. Marcos despertó a las 9 de la mañana. Bajó las escaleras frotándose los ojos. Pequeño y vulnerable con su pijama azul. Elena lo abrazó. Buenos días, amor. ¿Dormiste bien? Marcos asintió, pero preguntó de inmediato, Mamá, ¿de verdad no tengo que ir a la casa de papá? ¿De verdad? La jueza dijo que te quedas conmigo hasta que todo se resuelva.
Y eso tomará semanas, como mínimo. Y después, Elena dudó entre protegerlo y ser honesta. Eligió una honestidad adecuada a su edad. Después la jueza decidirá qué es lo mejor para ti, escuchando a tu. Pero mamá va a pelear para protegerte. Te lo prometo. Marcos pareció satisfecho con la respuesta. Desayunaron juntos, tranquilos. Elena notó que Marcos comió más que en las semanas recientes. El apetito regresaba con la sensación de seguridad. Esa tarde, Elena recibió una llamada inesperada. Era Isabel Moreno, la vecina que había grabado el video. Isabel preguntó cómo estaba Marcos. Elena le agradeció profundamente su valentía. Isabel explicó que había dudado mucho antes de actuar, que sentía culpa por no haber intervenido meses antes cuando comenzó a escuchar los gritos. He sido enfermera 30 años, dijo Isabel, con la voz temblorosa. He visto abuso infantil en el hospital. Reconozco las señales. Pero cuando es tu propio vecino, es diferente. Dudé en entrometerme. Pensé que quizás exageraba lo que escuchaba a través de las paredes. En Nochebuena lo vi con una claridad que ya no dejaba dudas. No podía dormir con mi conciencia si no hacía algo. Elena le dijo que no debía sentirse culpable, que había hecho exactamente lo correcto en el momento crítico, que probablemente había salvado a Marcos de un daño mayor y que el video sería crucial en el tribunal. Isabel suspiró aliviada. Testificaré si es necesario, ante la jueza, ante quien sea. Ese niño merece justicia. El 28 de diciembre, Marcos tuvo su primera sesión con la doctora Carmen Torres. El consultorio de Carmen estaba en una zona tranquila de Chamberí, en un edificio moderno pero acogedor. La sala de evaluación estaba diseñada específicamente para niños. Colores suaves, iluminación natural, juguetes apropiados para la edad, materiales de arte. Nada clínico ni intimidad. Carmen era una mujer de 45 años. Cabello castaño corto, gafas de montura discreta y una sonrisa genuina y cálida. Cuando Marcos entró acompañado de Elena, Carmen se arrodilló a la altura del niño y extendió la mano. Hola Marcos, soy Carmen. Me gusta conocer niños, jugar, dibujar y hablar de cosas importantes. ¿Te parece bien? Marcos miró a Elena, que asintió animándolo. Marcos estrechó la mano de Carmen con timidez. Carmen explicó que Elena podía quedarse en la sala, pero a cierta distancia sin intervenir, solo como presencia de consuelo visual para Marcos. Elena se sentó en una esquina discreta. Carmen comenzó con actividades relajantes. Le preguntó a Marcos sobre sus cosas favoritas: comida, color, animal, programas de televisión. Marcos respondió con monosílabos al principio, pero gradualmente se relajó. Carmen tenía una forma de hacer preguntas que se sentían como una conversación casual, no como un interrogatorio. Después de unos 30 minutos estableciendo rapport, Carmen introdujo materiales de dibujo. Marcos, me gustaría que dibujaras algo. Puedes dibujar lo que quieras. Tu familia, tu casa, algo de tu imaginación, lo que tú quieras. Marcos tomó los crayones, pensó un momento y comenzó a dibujar. Carmen observaba sin comentar, dejando que Marcos se expresara libremente. Marcos dibujó primero una figura femenina grande, de cabello largo. La coloreó de amarillo. Debajo escribió torpemente mamá. La figura sonreía, con los brazos abiertos. Luego dibujó una figura pequeña en el centro. Escribió yo. El niño sostenía la mano de la figura de mamá. Después, Marcos hizo una pausa larga, mirando el papel. Carmen esperó con paciencia. Finalmente Marcos dibujó una tercera figura al lado opuesto. Una figura masculina muy pequeña sin rasgos faciales. Solo un óvalo vacío donde debería estar la cara. Escribió papá. La última figura que dibujó fue grande, más grande incluso que la mamá. Una mujer de pelo corto y cuerpo robusto, pero las manos las coloreó de un rojo brillante, desproporcionadamente grandes. Manos enormes, rojas. Escribió abuela. Carmen estudió el dibujo con cuidado. Cuéntame sobre tu dibujo, Marcos. ¿Por qué mamá es grande? Mamá me protege. Grande, fuerte. Y tú aquí en el centro. Soy yo, pequeño. ¿Por qué papá es pequeño y sin cara? Marcos vaciló, miró a Elena que asintió suavemente. Papá nunca ayuda. Cuando pasan cosas malas, papá mira pero no hace nada. Entonces no tiene cara porque no sé quién es realmente. Carmen asintió con comprensión. ¿Y la abuela Beatriz, por qué es tan grande? Hubo un silencio largo. La voz de Marcos cayó a un susurro. Porque da mucho miedo. Grande significa miedo.
y las manos rojas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Marcos. Porque pegan, las manos pegan. Rojo porque duele. Carmen presionó con suavidad. La abuela Beatriz, te pega, Marcos. Marcos asintió sin hablar. Las lágrimas aumentaron. ¿Puedes decirme cuándo comenzó? No sé exacto. Después del divorcio, cuando empecé a ir a la casa de papá por semanas. ¿Cómo pega? Marcos tocó su cara, brazos, costado, espalda, con las manos, cachetadas aquí en la cara, puños aquí en los brazos cuando me agarra. Y el cinturón. La voz se le quebró. ¿El cinturón dónde? Piernas, espalda. Duele mucho. Dice que soy un niño malo, inútil, una decepción para la familia. Papá sabe cuando la abuela pega. Marcos sollozó abiertamente. Papá está allí, ve todo, pero dice obedece a la abuela. No llore, sé hombre. Cuando lloro más, la abuela pega más fuerte. Aprendí a callar, a llorar por dentro en silencio. Carmen hizo una pausa y dejó que Marcos llorara lo que necesitaba. Después de varios minutos, continuó con voz suave. Marcos, pasan otras cosas en la casa de la abuela además de pegar. Marcos asintió lentamente. A veces, cuando me porto muy mal, no me dan comida. Dicen los niños malos, no merecen comer. Tengo hambre, pero no puedo decir nada. Una vez estuve un día entero sin comer. ¿Qué más? Me dejan afuera, en el patio, cuando hace frío o llueve. Dicen tiempo fuera, pero son horas. Toco la puerta, suplico entrar, pero nadie abre, hasta que la abuela decide que es suficiente. Carmen tomó notas discretas. ¿Hay algo más que quieras contarme? Marcos tembló visiblemente. Su voz se volvió apenas audible. El castigo oscuro. ¿Qué es el castigo oscuro, Marcos? Cuando soy muy malo, según la abuela, me mete en un armario pequeño, cierra la puerta con llave, todo está oscuro, completamente negro, no veo nada, no hay luz, me quedo allí, no sé cuánto, mucho tiempo, grito pero nadie viene, tengo miedo de morir allí, miedo de que la oscuridad me coma, miedo de no salir nunca. Carmen mantuvo una voz calmada y profesional, aunque por dentro sintió horror. El encierro prolongado en la oscuridad de un niño era una forma de tortura psicológica, prohibida internacionalmente, con un trauma profundo garantizado. Marcos, eres muy valiente por decirme todo esto. ¿Cuántas veces pasó el castigo oscuro? No sé, muchas, quizás 10 veces, más, pierdo la cuenta. ¿Papá sabe sobre el castigo oscuro? Sí, a veces papá me mete en el armario, cuando la abuela se lo ordena. Cierra la puerta, me deja, dice aprenderás a obedecer. La sesión continuó 2 horas. Carmen usó muñecos para ayudar a Marcos a mostrar, sin palabras, incidentes específicos. Marcos colocó un muñeco adulto femenino, golpeando repetidamente a un muñeco niño pequeño. Luego colocó al muñeco niño en un rincón oscuro representado por una caja cerrada. Cuando la sesión terminó, Carmen habló con Elena en privado, mientras Marcos jugaba en la sala de espera bajo la supervisión de una asistente. Elena, la evaluación preliminar es clara. Marcos presenta signos de trauma complejo postraumático, pesadillas, hipervigilancia, ansiedad anticipatoria, regresión del desarrollo, disociación emocional. Es un nivel de trauma que raramente veo, salvo en niños en situaciones extremas. El abuso fue sistemático, prolongado y multimodal, físico, emocional, negligencia y tortura psicológica, mediante encierro. Y el factor agravante crítico es que el padre presenció y permitió sin proteger. Eso duplica el trauma, porque el niño aprende que no puede confiar en ningún adulto. Elena lloraba al escuchar. Se recuperará, con terapia adecuada, intensiva sí. Los niños son resilientes, pero será un proceso largo, mínimo 1 año de terapia semanal, posiblemente más, y es crucial que Marcos nunca regrese a un ambiente abusivo. Si regresa, todo el progreso se pierde, y el trauma se profundiza de forma irreparable. No regresará, te lo prometo con mi vida. Carmen tomó la mano de Elena. Lo sé, y judicialmente, testificaré con una evaluación completa. El tribunal necesita escuchar claramente el nivel de daño causado. El 30 de diciembre, Marcos fue examinado por el doctor Javier Mendoza. El consultorio de Javier estaba en el Hospital Gregorio Marañón, en el Departamento de Medicina Forense. El ambiente era más clínico que el de Carmen, pero Javier compensaba, con una actitud gentil y explicativa.
Javier explicó el procedimiento a Marcos antes de comenzar. Voy a examinar tu cuerpo completo buscando cualquier marca, moretón o cicatriz. No va a doler, solo miro, toco suave y tomo fotos si es necesario. Mamá puede quedarse contigo todo el tiempo. ¿Está bien? Marcos asintió, nervioso. El examen comenzó. Javier revisó primero la cabeza, palpando el cuero cabelludo con cuidado. Encontró una zona sensible en el parietal derecho. Marcos hizo una mueca de dolor cuando Javier presionó suavemente. ¿Duele aquí? Marcos asintió. Javier anotó y explicó que había un hematoma subcutáneo, probablemente causado por un golpe fuerte con un objeto contundente o un puño adulto, de 3 a 4 semanas de antigüedad. Luego revisó el rostro. No había marcas visibles, pero Marcos mencionó, cuando Javier preguntó, que la abuela le daba bofetadas en la cara con frecuencia, aunque las marcas desaparecían en pocos días. El cuello no presentaba lesiones visibles. Los brazos revelaron múltiples hallazgos. El brazo derecho superior tenía un moretón amarillento, ovalado, de 5 centímetros de diámetro. La forma mostraba claramente 4 dedos y un pulgar opuesto. Un agarre fuerte de adulto, de aproximadamente 2 semanas de antigüedad según la coloración. El brazo izquierdo tenía un moretón similar, más reciente, a un azul morado. Las muñecas de ambos brazos mostraban líneas rojas de irritación, como si hubieran sido agarradas con fuerza de manera repetida, o posiblemente atadas, aunque Marcos negó esto último. El examen del torso reveló un hallazgo significativo. En el costado izquierdo había un moretón grande, de forma irregular, verde-amarillo. Javier palpó el área, y Marcos reaccionó con dolor. Javier ordenó una radiografía torácica por precaución. La radiografía mostró una fractura de la sexta costilla, con una línea delgada en proceso de curación. La fractura tenía aproximadamente entre 4 y 6 semanas de antigüedad, y nunca había sido tratada médicamente. Marcos, ¿recuerdas cómo pasó el dolor del costado?, preguntó Javier con suavidad. Marcos pensó un momento. Creo la abuela me empujó fuerte. Caí por la escalera. Dolió muchos días, pero la abuela dijo no exageres. No fui al doctor. Javier miró a Elena de forma significativa. Una fractura costal en un niño sin atención médica. Era una negligencia grave, adicional al abuso. El examen de la espalda mostró 3 cicatrices lineales delgadas en la región lumbar, líneas paralelas de aproximadamente 10 centímetros de largo cada una, separadas entre sí por unos 2 centímetros. Un patrón absolutamente consistente con golpes repetidos de cinturón. Las cicatrices indicaban lesiones múltiples en la misma zona a lo largo del tiempo. Las piernas revelaron aún más. Ambos muslos presentaban múltiples moretones en distintos estados de curación, algunos amarillos y antiguos, otros verdes intermedios, y 2 azul morado recientes. En el muslo derecho, una marca particular llamó la atención de Javier. Era una marca circular pequeña, de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, con borde definido y centro rojizo. El patrón era consistente con una quemadura térmica localizada. Marcos, esta marca aquí en el muslo, ¿cómo pasó? Marcos miró la marca y vaciló. La abuela estaba fumando. Dijo que me acerqué mucho y el cigarro tocó la pierna. Accidente. Javier examinó más de cerca la profundidad de la quemadura, la localización exacta en el muslo interno, donde un niño rara vez entra en contacto accidental con un cigarro, y el patrón sugerían una presión deliberada, más que un roce casual. Pero Javier no presionó a Marco. Anotó el hallazgo y fotografió desde múltiples ángulos. El examen completo tomó 90 minutos. Javier documentó 14 lesiones separadas, con antigüedades que variaban desde 1 semana hasta aproximadamente 3 meses. Fotografió cada una con regla de medición. Describió ubicación anatómica precisa, tamaño, color, forma y mecanismo probable de cada lesión. Después del examen, Javier habló con Elena en privado. Elena, como médico forense con 21 años de experiencia, he evaluado cientos de casos de sospecha de abuso infantil. Puedo decir, con un grado alto de certeza razonable, que Marcos ha sido víctima de abuso físico no accidental, crónico y sistemático. El patrón de lesiones es diagnóstico.
Múltiples lesiones con cronologías variadas indican violencia repetida y continua, no un incidente aislado. Las ubicaciones en áreas típicamente cubiertas por la ropa sugieren intencionalidad de ocultar la evidencia. Las formas son consistentes con instrumentos específicos: cinturón, agarres de manos adultas, golpes de puño. La fractura costal no tratada constituye negligencia médica grave, y la quemadura térmica por ubicación y patrón sugiere una aplicación deliberada de fuerza, no un contacto accidental. Javier hizo una pausa y miró a Elena directamente. Y algo más. Los niños que sufren abuso crónico desarrollan comportamientos característicos durante los exámenes médicos. Se encogen anticipando dolor incluso cuando el contacto es suave. Evitan el contacto visual. Minimizan sus quejas. Marcos mostró todos esos comportamientos. Están tan acostumbrados al dolor que han aprendido a normalizarlo, a silenciarlo. Elena lloró. ¿Su informe será suficiente para demostrarlo ante el tribunal? Mi informe, junto con el video, la evaluación psicológica de Carmen y los testimonios, será una evidencia abrumadora. Pero prepárate, la defensa de Roberto intentará argumentar que las lesiones son accidentales, producto de juegos rudos o caídas normales. Mi informe contrarrestará eso con probabilidades estadísticas. Basado en la literatura médica forense, la probabilidad de que el patrón completo de lesiones de Marcos sea resultado de accidentes es menor al 2%. También podrían alegar que tú como médica fabricaste lesiones. Pero las fotografías, mi examen independiente, la cronología consistente y los testimonios de terceros descartan eso. El caso médico es sólido. Elena agradeció a Javier. Al salir del hospital, abrazó a Marcos con fuerza. Ya pasó, amor. Terminamos los exámenes difíciles. Ahora descansamos. En los primeros días de enero de 2021 se recolectaron testimonios adicionales. Isabel Moreno dio una declaración jurada formal ante notario. Detalló meses de escuchar gritos y llanto de un niño, ruidos violentos atravesando las paredes compartidas de los edificios. Varias ocasiones en las que vio a Marcos solo en el patio llorando. La Nochebuena, cuando presenció directamente la violencia, grabó el video, llamó a la policía sin resultado y finalmente contactó a Elena. Isabel también incluyó observaciones sobre la familia Ruiz. Beatriz salía raramente de la casa, recibía visitantes a horas extrañas, las ventanas permanecían siempre con las cortinas cerradas. El ambiente del hogar era aislado y secretivo. Isabel lamentaba no haber actuado antes, pero explicó que muchas personas dudan en intervenir en asuntos familiares ajenos por miedo a represalias, malentendidos o complicaciones. La Nochebuena había sido el punto de quiebre en el que su conciencia superó todas las dudas. La directora del colegio de Marcos, la señora Alicia Fernández, también proporcionó una declaración respaldada por registros escolares oficiales. Los registros mostraban que en el primer mes de tercero de primaria, septiembre de 2020, Marcos había sido un alumno ejemplar. Participativo, alegre, tareas completas, calificaciones excelentes, pero a partir de octubre se observó un declive notable. Tareas incompletas con frecuencia, atención dispersa en clase, informes de que Marcos parecía exhausto de manera constante. Hubo 3 incidentes separados entre octubre y noviembre en los que Marcos perdió el control de la vejiga durante la clase. Una situación inusual en un niño de 9 años sin problemas médicos conocidos, y que típicamente indica estrés psicológico extremo. En noviembre, la maestra había notificado a la directora su preocupación por un mortón en el brazo de Marcos y por la expresión constantemente triste del niño. La directora había contactado entonces a Elena, quien prometió investigar. La señora Fernández añadió un detalle más. En octubre, un proyecto escolar se titulaba Mi familia. Marcos había dibujado solo a su madre. Cuando la maestra preguntó por el padre, los abuelos u otros familiares, Marcos respondió escuetamente: "No tengo", y se negó a elaborar. En retrospectiva, una señal clara de que el niño se estaba disociando emocionalmente de la familia paterna. Un testimonio inesperado llegó el 4 de enero. Rosa Jiménez, mujer de 42 años de nacionalidad extranjera y residente legal en España, había trabajado en el servicio doméstico para varios empleadores en Madrid durante años. Rosa leyó sobre el caso en la prensa,
Reconoció los nombres de Beatriz Ruiz y Roberto Ruiz, y contactó voluntariamente al abogado de Elena. Rosa declaró que había trabajado limpiando la casa de Beatriz desde 2015 hasta 2018, 3 años completos. El empleo había sido difícil. Beatriz era una patrona exigente, criticona y tacaña. Pagaba de forma irregular, menos de lo acordado, y amenazaba con reportarla a inmigración si Rosa se quejaba, aunque Rosa estaba completamente en regla. Pero lo peor no era el trato laboral, sino presenciar cómo Beatriz trataba a su nieto Marcos cuando era pequeño. Marcos tenía entonces entre 4 y 6 años, cuando Roberto aún estaba casado y visitaba con frecuencia la casa de su madre llevando al niño. Rosa describió escenas perturbadoras. Beatriz gritaba a Marcos constantemente por infracciones mínimas: tocar un objeto decorativo, hablar alto, correr dentro de la casa. Los castigos eran desproporcionados. Rosa había visto a Beatriz abofetear las manos de Marcos repetidamente por tocar un jarrón. En una ocasión, cuando Marcos tenía unos 5 años, derramó accidentalmente un vaso de jugo. Beatriz explotó en furia, lo abofeteó en la cara varias veces, lo arrastró al baño y lo encerró allí durante 3 horas. Rosa escuchó el llanto de Marcos a través de la puerta, pero cuando intentó intervenir, Beatriz la amenazó con despedirla de inmediato. Durante esas visitas, Roberto nunca intervino para proteger a su hijo. Parecía temer a su madre tanto como el niño. Cuando Marcos lloraba, Roberto simplemente decía: obedece a la abuela, no llores, aprenderá. Rosa pensaba que Roberto estaba psicológicamente debilitado por una madre dominante durante toda su vida, incapaz de establecer límites y de proteger incluso a su propio hijo. Rosa renunció al empleo en 2018 porque su conciencia no soportaba seguir presenciando el abuso sin poder hacer nada sustancial. Años después, al enterarse del divorcio de Roberto y saber que Marcos ahora pasaba la mitad del tiempo en la casa de Beatriz, sintió un horror profundo al imaginar lo que podía estar sufriendo el niño. Al leer el caso en la prensa, decidió testificar, aunque fuera tarde, con la esperanza de que ayudara. El testimonio de Rosa fue devastador para la defensa de Roberto. Corroboraba que el patrón de abuso de Beatriz existía desde años antes del divorcio, demostrando que no era una supuesta reacción al estrés de la custodia, como la defensa podría alegar, sino un rasgo arraigado de su conducta. También emergió información financiera comprometedora. Servicios Sociales de Madrid, como parte de la investigación rutinaria en casos de custodia, visitó la residencia de Beatriz el 7 de enero. La inspección encontró condiciones inapropiadas para un menor. La habitación asignada a Marcos era un espacio de 2 metros por 3, anteriormente usado como trastero. No tenía ventana exterior, la ventilación era inadecuada y la calefacción insuficiente. La temperatura medida era de 14 grados, mientras el resto del apartamento marcaba 21. La cama de Marcos consistía en un colchón delgado directamente en el suelo, sin marco ni base, con ropa de cama mínima, una sábana fina insuficiente para el invierno madrileño. No había juguetes propios, ni libros adecuados para su edad, ni decoración infantil. El ambiente era austero, casi punitivo. El refrigerador de la cocina contenía únicamente comida para adultos, embutidos, alcohol, comidas preparadas congeladas altas en grasa y sal. No había frutas frescas, lácteos apropiados para un niño, cereales ni verduras frescas. Cuando Beatriz fue cuestionada, respondió con desdén: Marcos come lo que come la familia, sin menús especiales para mimarlo. Pero el hallazgo más preocupante fue el descubrimiento de un armario pequeño en el pasillo, cerrado con un candado exterior. Cuando los inspectores preguntaron por el propósito del candado, Beatriz vaciló y dijo que almacenaba objetos valiosos. Los inspectores insistieron en abrirlo. El interior del armario estaba completamente vacío, salvo por manchas en el suelo que parecían orina. El olor era nauseabundo. Las dimensiones del armario eran de apenas 1 metro por 1 metro, con una altura de 1,70 m, un espacio claustrofóbico sin luz interior. Cuando los inspectores preguntaron por las manchas y el olor,
Beatriz negó inicialmente saber algo. Presionada, admitió finalmente que el niño fue castigado allí ocasionalmente. Los inspectores documentaron todo: fotografías, mediciones, muestras para análisis. El armario coincidía exactamente con el castigo oscuro que Marcos había descrito a Carmen. Los informes oficiales también reflejaron un entorno doméstico desordenado e impropio para un menor, lo que reforzó la necesidad de una medida urgente de protección. El 10 de enero Elena tuvo una reunión extensa con Clara para preparar la estrategia final de la audiencia. Clara explicó cómo procederían. Presentaremos la evidencia en una secuencia lógica, construyendo un caso irrefutable. Primero el video de Nochebuena, que establece violencia física inequívoca documentada visualmente. Luego el informe médico de Javier demostrando un patrón de lesiones crónicas consistente con abuso sistemático, no incidentes aislados. Después, la evaluación psicológica de Carmen, que prueba el trauma profundo como resultado de abuso prolongado. Los testimonios de Isabel, Rosa y la directora de la escuela proporcionan un contexto corporativo, desde múltiples fuentes independientes. Finalmente, la declaración de Marcos mismo, la voz de la víctima directa, será el momento más poderoso, también el más duro. Clara hizo una pausa y miró a Elena con seriedad. Pero prepárate. La defensa de Roberto atacará con fuerza. Argumentarán que eres una hadra controladora y obsesiva que nunca aceptó el divorcio y que ahora usa el sistema judicial como arma para eliminar al padre. Dirán que el video es una mala interpretación de un momento de disciplina apropiada sacado de contexto. Dirán que las lesiones de Marcos son producto de juegos rudos normales de un niño activo. Dirán que la evaluación psicológica está sesgada porque tú, como médica influyente, manipulaste a los profesionales. Dirán que Marcos fue entrenado para responder. Y dirán que Isabel es una vecina resentida con una agenda propia. Pero tenemos evidencia sólida, dijo Elena. Sí, y eso prevalecerá. Pero la batalla será fea. Roberto es el padre biológico, y la Corte siempre prefiere mantener a ambos padres involucrados, salvo que exista un peligro claro y extremo. Necesitamos demostrar precisamente eso, peligro extremo, y lo haremos. Finalmente, llegó el 15 de enero de 2021, el día de la audiencia principal. Elena despertó a las 5 de la mañana. Incapaz de dormir más, se vistió de manera profesional. Traje oscuro, maquillaje mínimo, el cabello recogido de forma simple. Quería proyectar competencia, estabilidad, responsabilidad como madre. Marcos también despertó temprano, nervioso. Elena le había explicado en los días anteriores qué pasaría. Marcos iría al tribunal y hablaría con la jueza en una sala privada especial, con solo unas pocas personas amables presentes. No vería a la abuela ni al papá durante su declaración, solo contaría la verdad. Después, la jueza decidiría qué era lo mejor para él. Marcos había preguntado qué pasaría si la jueza decidía que tenía que regresar a la casa de su papá. Elena había respondido con honestidad y le dijo que la jueza era una persona sabia que protege a los niños, que había visto el video, leería los informes de los doctores, escucharía a Marcos y tomaría una decisión justa, y que mamá pelearía siempre para protegerlo, pasara lo que pasara. Llegaron al Palacio de Justicia a las 9 de la mañana, el edificio imponente de Plaza Castilla. La sala asignada era el juzgado de primera instancia de familia número 3, en la cuarta planta. Elena, Marcos y Clara subieron en silencio por el ascensor. El pasillo fuera de la sala del tribunal estaba ocupado. Elena vio a Roberto de inmediato. Estaba al otro lado del pasillo con su abogado defensor, un hombre mayor con traje gris. Junto a Roberto estaban Beatriz y Lucía. Beatriz lucía desafiante, con la barbilla alta y una expresión. Lucía parecía nerviosa, evitando las miradas. Marcos también los vio. Agarró la mano de Elena con fuerza y se escondió parcialmente detrás de ella. Elena sintió el temblor en la mano de su hijo. Susurró: «¿Estás seguro, amor? No pueden acercarse, te lo prometo». La seguridad del tribunal mantuvo a ambas familias físicamente separadas. Una distancia mínima de 20 metros entre ellos en el pasillo. Elena agradeció internamente esa protección. A las 9:30, se abrieron las puertas de la sala del tribunal. Llamaron el caso.
Vega versus Ruiz, custodia del menor Marcos Vega Ruiz. Entramos. La sala del tribunal era formal, el estrado elevado donde yo presidiría, las mesas a ambos lados para las partes y sus abogados, bancas al fondo para el público, con pocos observadores permitidos. El ambiente era sobrio y serio. Entré, todos se levantaron. Me senté e indiqué que tomaran asiento. Observé la sala, a ambas partes, el expediente grueso frente a mí. Comencé de forma formal. Audiencia del caso 2021 FC 0047 Vega versus Ruiz. Determinación de custodia del menor Marcos Vega Ruiz, de 9 años de edad. Procederemos escuchando la evidencia de la parte demandante, la evidencia de la parte demandada, los testimonios expertos y la declaración protegida del menor. Posteriormente deliberaré y emitiré una decisión basada exclusivamente en el interés superior del niño. Recuerdo a las partes que este procedimiento busca única y exclusivamente el bienestar del menor. Las emociones adultas, resentimientos o conflictos personales, son irrelevantes. Solo importa la seguridad y el bienestar de Marcos. Comenzamos. Abogada Mendoza, presente la evidencia de la parte demandante. Clara se levantó, saludó de manera formal y comenzó su presentación con voz clara y profesional. Su señoría, el caso que hoy presentamos es uno de claridad dolorosa. El menor Marcos Vega Ruiz, de 9 años de edad, ha sido víctima de abuso físico y emocional sistemático y prolongado a manos de la familia paterna, específicamente, la abuela Beatriz Ruiz como perpetradora principal y el padre Roberto Ruiz como testigo pasivo y facilitador, que falló gravemente en su responsabilidad de proteger a su hijo. La evidencia que presentaremos hoy es múltiple, convergente e irrefutable. Clara caminó hacia la pantalla grande instalada en la sala. El técnico del tribunal preparó la proyección. Comenzamos con evidencia visual directa. Video filmado por la vecina Isabel Moreno la noche del 24 de diciembre de 2020. Nochebuena, aproximadamente a las 19:30 horas. Advertencia. Contenido perturbador. Las luces de la sala se atenuaron levemente. La pantalla se iluminó. El video comenzó. Todos en la sala vieron el patio trasero de la casa de Beatriz. Lluvia torrencial visible. Ángulo alto filmado desde la ventana del edificio adyacente. El timestamp en pantalla confirmaba fecha y hora. Marcos apareció en la pantalla, arrastrado fuera por la puerta trasera por Beatriz. El niño, pequeño, lloraba empapándose de inmediato. Beatriz gritaba algo inaudible por la distancia, pero su lenguaje corporal era agresivo, amenazante. Entonces levantó la mano y abofeteó a Marcos con fuerza. El sonido del impacto se escuchó claramente en la grabación. Marcos cayó al suelo. La sala del tribunal quedó absolutamente en silencio. Beatriz levantó a Marcos del pelo, lo puso de pie y lo abofeteó otra vez. Marcos sollozaba ahora, suplicando de forma visible. Roberto apareció en la puerta. Se quedó allí observando. No movió un músculo para intervenir, simplemente miró a su hijo mientras era golpeado repetidamente. Lucía apareció también detrás de Roberto. Su rostro mostraba algo que parecía diversión, no horror, no preocupación, diversión. Beatriz empujó a Marcos con fuerza. El niño cayó otra vez. Beatriz le pateó el costado. Marcos se encogió en posición fetal, una protección instintiva. Beatriz gritó más, gesticuló de forma amenazante y finalmente entró a la casa. Roberto la siguió. Lucía también. La puerta se cerró. Marcos quedó solo en el patio, bajo la lluvia. El video continuó. Marcos temblaba de frío, completamente mojado, llorando con sollozos desesperados. Se levantó tambaleante, fue hasta la puerta de vidrio y comenzó a golpear, suplicando. Nadie respondió. Marcos siguió golpeando, llorando, suplicando. Pasó 1 minuto. 2, 5, 10. Finalmente, después de exactamente 12 minutos según el timestamp, la puerta se abrió. Roberto apareció, agarró a Marcos del brazo con brusquedad y lo jaló hacia adentro. La puerta se cerró. El video terminó. Las luces de la sala volvieron a la normalidad. Un silencio pesado llenó el espacio. Observé los rostros. Elena lloraba en silencio. Marcos permanecía en la sala separada, aún sin entrar. Roberto tenía la cabeza baja, evitando mirar. Beatriz mantenía una expresión pétrea,
sin rastro visible de arrepentimiento. Lucía parecía incómoda. Clara habló. Este video documenta de forma inequívoca violencia física grave contra un menor, negligencia severa por exposición a condiciones climáticas peligrosas y trauma emocional infligido deliberadamente. No es disciplina, es abuso. Y señalo algo crítico. El padre Roberto Ruiz está presente. Observa y no interviene para proteger a su hijo. La omisión de acción protectora constituye negligencia parental grave. Clara continuó con la presentación. Proyectó el informe médico del doctor Javier Mendoza, junto con las fotografías de las lesiones de Marcos. Cada imagen se amplió en pantalla mientras Clara explicaba. Cicatrices lineales en los muslos, por forma, ubicación y patrón, consistentes con golpes repetidos de cinturón durante un periodo prolongado. Moretones múltiples en distintos estados de curación, amarillos indicando semanas de antigüedad, verdes intermedios, azul morados recientes de días. La cronología demuestra que la violencia no fue un incidente aislado, sino repetida y continua. Fractura costal de línea delgada visible en radiografía, con edad de curación estimada entre 4 y 6 semanas, nunca tratada médicamente, negligencia médica adicional al abuso físico, quemadura circular en el muslo, diámetro y profundidad, con patrón, consistente con aplicación térmica localizada deliberada de un objeto cilíndrico, como un cigarrillo presionado intencionalmente sobre la piel. Hematoma subcutáneo en el cráneo detectable por palpación médica, indicativo de golpe fuerte en la cabeza con objeto contundente o puño adulto. Cada descripción iba acompañada de una fotografía clínica clara. El impacto visual era devastador. Clara leyó luego las conclusiones del informe médico. El doctor Mendoza, médico forense pediátrico con 21 años de experiencia, concluye que la probabilidad de que el patrón completo de lesiones de Marcos sea resultado de accidentes casuales es estadísticamente menor al 2%. La conclusión médica con un alto grado de certeza razonable es abuso físico intencional crónico. A continuación, Clara presentó el informe psicológico de la doctora Carmen Torres. Leyó las secciones relevantes. Marcos presenta trauma complejo postraumático, a un nivel raramente observado salvo en niños expuestos a situaciones extremas de abuso, guerra o institucionalización severa. Los síntomas incluyen pesadillas recurrentes con contenido violento, hipervigilancia conductual, ansiedad anticipatoria paralizante ante contextos que recuerdan el abuso, regresión del desarrollo manifestada en incontinencia y disociación emocional como mecanismo de protección. Adicionalmente, Marcos describió un castigo denominado castigo oscuro consistente en encierros repetidos en un armario completamente oscuro durante horas. Esta práctica constituye tortura psicológica. Clara hizo una pausa y miró directamente al estrado. Su señoría la doctora Carmen Torres, psicóloga infantil forense de reconocimiento nacional, equipara el nivel de trauma de Marcos al observado en niños de zonas de conflicto. En Madrid, una ciudad segura, un hogar que debería ser refugio, fue un infierno. Luego vinieron los testimonios y las declaraciones escritas. Se leyó completa la declaración de Isabel Moreno. Isabel describía meses escuchando gritos y llanto, viendo a Marcos solo en el patio, filmando la Nochebuena porque su conciencia no le permitió ignorarlo más, llamando a la policía sin un resultado efectivo y contactando a Elena directamente. La declaración de Rosa Jiménez fue impactante. Rosa describió haber trabajado en la casa de Beatriz años antes, presenciando a Beatriz abusar de Marcos cuando era un niño pequeño, entre 4 y 6 años. Roberto nunca intervenía. Rosa terminó renunciando porque no podía seguir presenciándolo y lamentaba no haberlo reportado entonces. Se leyó también la declaración de la directora del colegio, detallando el declive académico y conductual de Marcos, los 3 incidentes de incontinencia y el proyecto Mi Familia en el que Marcos dibujó solo a su madre señales claras en retrospectiva de un niño que sufría trauma. El informe de servicios sociales describió la inspección de la casa de Beatriz. Habitación inadecuada para Marcos, ausencia de juguetes y libros, refrigerador sin comida apropiada para un niño, un ambiente austero y punitivo. Y de manera crítica, el armario pequeño con candado exterior, el interior con manchas,
y olor nauseabundo identificado como probable orina, dimensiones claustrofóbicas. El castigo oscuro físicamente documentado y existente. El informe financiero de la agencia tributaria reveló la operación de préstamos ilegales de Beatriz, evasión fiscal, las deudas de juego de Roberto y una disfuncionalidad financiera familiar profunda. Clara terminó la presentación de la evidencia documental. Su señoría, la evidencia presentada es convergente desde múltiples fuentes independientes. Video directo, medicina forense, psicología clínica, testimonios de testigos diversos e inspecciones oficiales. Todas cuentan la misma historia. Marcos fue abusado de manera sistemática y prolongada. Ahora es necesario escuchar a la víctima directa. Solicito la declaración protegida del menor. Asentí. Procederemos con la declaración del menor. La sala será cerrada, quedando solo el personal esencial. El menor declarará sin la presencia de los presuntos abusadores, para evitar la retraumatización. Señor Ruiz, señora Beatriz Ruiz, señora Lucía Ruiz, por favor esperen en la sala adyacente. El asistente judicial los escoltará. Roberto intentó protestar. Quiero estar presente cuando mi hijo declare. Denegado. Protocolo estándar para menores víctimas de abuso. La declaración será grabada y podrá revisarla posteriormente con su abogado. Ahora, por favor, salgan. La seguridad escoltó a Roberto, Beatriz y Lucía fuera de la sala. El abogado defensor permaneció, representando sus intereses. La sala quedó solo con mi presencia. Ambos abogados, la asistente social, la psicóloga de apoyo infantil y la taquígrafa. A Elena se le permitió quedarse al fondo, a distancia, sin intervenir, solo como presencia visual de consuelo para Marcos. La asistente social fue a buscar a Marcos a la sala de espera especial, donde había estado jugando con tranquilidad. Minutos después, Marcos entró tímidamente. Era pequeño para sus 9 años, con un rostro dulce y asustado, los ojos grandes llenos de miedo. Me levanté del estrado, bajé a su nivel y me arrodillé a la altura de Marcos. Hola, Marcos, soy la jueza Laura. Mi trabajo es proteger a niños como tú. Hoy solo quiero hablar contigo. No estás en problemas. Nadie está enojado contigo. Solo queremos escuchar lo que tienes para decir. ¿Está bien? Marcos asintió apenas. Puedes sentarte aquí en esta silla cómoda. Señalé la silla infantil que habían traído, mullida, de colores suaves. Marcos se sentó. La psicóloga de apoyo, la doctora Carmen Torres, la misma que lo había evaluado antes, se sentó cerca de Marcos. Hola otra vez, Marcos. ¿Recuerdas que hablamos y dibujamos hace unos días? Hoy es parecido. Solo habla, di la verdad con calma. Marcos miró a Carmen y pareció relajarse un poco al ver un rostro familiar y amable. Comencé con preguntas suaves. Marcos, ¿puedes decirme cómo te sientes cuando estás en la casa de tu papá Roberto con la abuela Beatriz? Marcos miró hacia abajo, a sus manos. Su voz era pequeña, apenas audible, asustado. ¿Por qué asustado? Hubo una pausa larga. Los ojos de Marcos se llenaron de lágrimas lentamente. ¿Por qué? La abuela pega, mucho, y grita. Dice que soy malo. ¿Cuándo pega la abuela? Cuando hago algo malo, según ella. Pero, a veces no sé qué hice mal, solo está enojada conmigo. ¿Cómo pega la abuela, Marcos? Marcos tocó su cara, brazos, espalda, piernas, con las manos aquí, en la cara. Cachetadas fuertes, puños aquí en los brazos, cuando me agarra, y cinturón. La voz se le quebró. ¿El cinturón dónde? En las piernas, en la espalda. Duele mucho, mucho. Lloro, pero la abuela dice cállate niño malo. ¿Qué hace papá Roberto cuando la abuela pega? Las lágrimas corrieron libres. Papá está allí, ve todo, pero no hace nada, solo dice obedece a la abuela. No llores. Aprende la lección. Papá nunca me ayuda. Hay otras cosas que pasan en la casa de la abuela además de pegar. Marcos asintió, sollozando. A veces no me dan comida. Dicen los niños malos, no merecen comer. Tengo mucha hambre, pero no puedo decir nada. ¿Cuánto tiempo sin comer? Una vez todo el día, desde el desayuno hasta la noche siguiente. El estómago me dolía mucho. ¿Qué más, Marcos? Me dejan afuera, en el patio, cuando hace frío o llueve, por horas. Toco la puerta suplicando entrar, pero nadie abre.
hasta que la abuela decide que es suficiente. ¿Recuerdas la Nochebuena del año pasado? ¿Qué pasó? Marcos tembló visiblemente. La abuela estaba muy enojada. Dijo que hice algo malo. Me sacó afuera. Estaba lloviendo mucho. Me pegó en la cara. Fuerte. Me caí. Me levantó del pelo y me pegó otra vez. Me pateó aquí. Se tocó el costado. Después entró a la casa. Me dejó afuera lloviendo mucho tiempo, con frío, mojado, asustado. Pensé que iba a enfermarme, que me iba a morir allí. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera? No sé, mucho, hasta que papá abrió la puerta al final, pero estaba enojado conmigo también. Me jaló para adentro fuerte, no me abrazó, no me secó, solo me mandó a la habitación. Continué, con cuidado pero directo. Marcos, le dijiste a la doctora Carmen algo llamado castigo oscuro. ¿Puedes decirme qué es? Marcos empezó a temblar de todo el cuerpo. Su voz cayó a un susurro aterrorizado. El castigo oscuro es, cuando soy muy muy malo. La abuela me mete en un armario pequeño del pasillo. Cierra la puerta con un candado por fuera. Todo está completamente oscuro. No veo nada. Nada. No hay luz. Me quedo allí no sé cuánto tiempo, mucho. Grito, pero nadie viene. Tengo miedo de la oscuridad. Miedo de quedarme encerrado para siempre. Miedo de morir allí solo. A veces hago pipí allí porque no aguanto. No hay baño. Después la abuela se enoja más, porque ensucié. La sala quedó en silencio absoluto, salvo por el llanto de Marcos. Elena lloraba en silencio al fondo. La taquígrafa lloraba mientras escribía. Yo mantuve la compostura profesional, pero el corazón se me partía. Marcos, ¿cuántas veces pasó el castigo oscuro? No sé, muchas veces, más de 10 quizá, pierdo la cuenta. Papá sabe sobre el castigo oscuro. A veces papá me mete en el armario cuando la abuela se lo dice. Papá cierra el candado, me deja, escucho a papá alejarse, y entonces solo queda la oscuridad, el silencio, el miedo. Marcos, última pregunta, muy importante. ¿Dónde quieres vivir? Sin dudar, con la voz clara a pesar de las lágrimas, Marcos respondió. Con mamá, solo con mamá. Mamá nunca pega, mamá me abraza, mamá me dice te amo, mamá es segura. Por favor, señora jueza, no quiero volver con la abuela nunca. Por favor, haré todo bien, me portaré perfecto, pero por favor no me mande allí otra vez. Marcos, eres un niño muy valiente por decirme todo esto. No volverás allí, te lo prometo. ¿Estás seguro ahora? Marcos sollozó con un alivio profundo. Carmen se acercó y lo abrazó con suavidad. Marcos lloró en su hombro durante varios minutos, liberando un terror acumulado. La declaración terminó. Marcos salió de la sala con Elena, que lo abrazó fuerte en el pasillo. Escuché a Marcos decir, «Mamá, dije la verdad, toda la verdad». Elena respondió, «Estoy tan orgullosa de ti, amor, tan valiente». Roberto, Beatriz y Lucía fueron llamados a regresar a la sala. Era el turno de la defensa. El abogado defensor, Gerardo Ruiz, se levantó, un hombre de unos 60 años, abogado de familia con décadas de experiencia. Presentó una defensa predecible, pero articulada. Su señoría, el presente caso es un ejemplo clásico de una madre controladora y obsesiva, que nunca aceptó el divorcio y ahora utiliza el sistema judicial como arma para eliminar al padre de la vida del hijo. El video mostrado fue un momento de disciplina apropiada, mal interpretado y sacado de contexto. El menor Marcos había desobedecido de forma peligrosa, corriendo hacia la calle con tráfico y casi siendo atropellado. La señora Beatriz Ruiz, actuando por instinto protector de abuela, corrigió el comportamiento con firmeza. El contacto físico fue contención necesaria para prevenir un peligro mayor, no violencia gratuita. El tiempo afuera fue una consecuencia disciplinaria breve y apropiada, no abandono. Las lesiones menores documentadas son resultado completamente normal de un niño activo que juega rudo, practica deportes y se cae con frecuencia. La señora Elena Vega, al ser médico hipervigilante, sobrediagnostica cada marca común como abuso. La evaluación psicológica está sesgada porque la señora Vega, usando su influencia profesional, manipuló a los evaluadores para favorecer su versión. El menor fue instruido para responder de forma específica y crear una narrativa falsa. Solicitamos que continúe la custodia compartida original.
Alternativamente, si el tribunal considera que la señora Vega es incapaz de una coparentalidad cooperativa saludable, solicitamos custodia exclusiva para el señor Roberto Ruiz, donde el menor recibirá la estructura y disciplina apropiadas que necesita. Entonces Roberto fue llamado a declarar, se levantó, caminó al estrado y juró decir la verdad. El abogado defensor preguntó: «Señor Ruiz, ¿alguna vez tocó a su hijo Marcos de manera inapropiada?» «Nunca. Amo a mi hijo profundamente. Nunca le haría daño». Los métodos disciplinarios de su madre Beatriz. «Mi madre es de otra generación. Sus métodos pueden parecer duros según los estándares modernos, pero son tradicionales. No es abuso, es firmeza necesaria para enseñar respeto». Tomé el control del interrogatorio. «Señor Ruiz, el video muestra claramente que usted presenció violencia física contra su hijo. Múltiples abofetadas, una patada y abandono bajo la lluvia. ¿Por qué no intervino para protegerlo?» Roberto titubeó largo tiempo. «Mi madre tiene autoridad en la familia. Es difícil contradecirla. La autoridad familiar vale más que la seguridad de su hijo». Silencio. Roberto miró hacia abajo. «Marcos declaró que usted nunca lo ayuda cuando la abuela pega. Dice que usted le dice obedece a la abuela. ¿Es cierto?» Yo quería que Marcos aprendiera a respetar la autoridad de los mayores. Respetar mediante terror, golpes, encierro en la oscuridad, no era tan extremo como Elena presenta. ¿Sabía usted del castigo oscuro? Encerrar a su hijo en un armario oscuro durante horas. Roberto cambió el peso de un pie al otro incómodo. Era un castigo usado ocasionalmente para conductas muy malas. ¿Considera que encerrar a un niño de 9 años en la oscuridad total durante horas es un castigo apropiado? Mi generación creció con castigos físicos. Sobrevivimos. Pero su hijo presenta un trauma severo documentado médica y psicológicamente. ¿Eso no importa? Roberto no respondió de forma convincente. Repitió frases como «no quería dañar», «mi madre sabía mejor», «Elena exagera». Beatriz fue llamada a declarar. La mujer entró al estrado con aire arrogante, sin arrepentimiento visible. Juró decir la verdad y se sentó rígida. El abogado defensor preguntó: «Señora Beatriz Ruiz, ¿ama a su nieto Marcos?» «Por supuesto. Es mi sangre. Mi nieto». «Sus métodos disciplinarios». «Mis métodos son tradicionales, apropiados y efectivos. En mi generación se entendía que los niños necesitan límites claros, consecuencias reales y respeto a la autoridad. Hoy la sociedad blanda malcría a los niños sin consecuencias. Marcos necesitaba disciplina firme, y se la di». Tomé el interrogatorio. «Señora Ruiz, el video la muestra golpeando a Marcos repetidamente. ¿Llama usted a eso disciplina apropiada?» Marcos había sido extremadamente desobediente. La corrección fue proporcional. Proporcional. Dejar a un niño bajo la lluvia fría durante 30 minutos. Fueron 10 minutos como máximo. Enseña lecciones. El timestamp del video documenta 12 minutos exactos. ¿Está mintiendo?» Beatriz frunció el ceño, molesta. «Es posible que la percepción del tiempo sea diferente». Marcos describió algo llamado castigo oscuro. «¿Encerró usted a su nieto en un armario oscuro durante horas?» Beatriz respondió sin vergüenza. «Un castigo apropiado para desobediencia severa. Enseña consecuencias. Los niños necesitan límites. ¿Entiende usted que las leyes españolas actuales prohíben explícitamente el castigo físico y corporal a menores? Las leyes modernas destruyen la autoridad familiar tradicional. El gobierno no debe dictar cómo las abuelas crían a sus nietos. Usted no tiene derecho a lastimar a un niño, señora Ruiz. Las leyes protegen a los menores del abuso, incluso dentro de la familia». Beatriz levantó la voz de forma agresiva. «Esto es una persecución a los valores tradicionales. Tiranía estatal. Marcos es mi nieto. Tengo derecho a educarlo como considere apropiado. Marcos no es propiedad suya. Es un menor bajo la protección del Estado cuando su seguridad está comprometida». Beatriz continuó gritando argumentos cada vez menos coherentes, hasta que la seguridad tuvo que intervenir para calmarla. Fue escoltada fuera de la sala momentáneamente. Lucía Ruiz declaró brevemente. Admitió haber presenciado correcciones sin intervenir. Admitió haberse reído en ocasiones cuando Marcos lloraba, diciendo que solo era una broma.
no malintencionada. Negó participación activa, pero confesó que nunca protegió a su sobrino. Cuando le pregunté por qué no lo protegió mientras era dañado, respondió con debilidad: no pensé que fuera tan serio. Mi madre siempre fue estricta. Parecía normal en la familia. Se presentó la evidencia financiera. El investigador fiscal explicó la operación de préstamos ilegales de Beatriz, la evasión de impuestos y las deudas de juego de Roberto. Aquello añadió otra dimensión, mostrando una familia disfuncional en múltiples niveles. La audiencia duró 9 horas en total, agotadoras y emocionalmente devastadoras. Al final, ambas partes habían presentado su caso. Tomé la palabra final. Este es un caso extremadamente perturbador. La evidencia presentada es abrumadora y convergente. Tomaré 5 días para deliberar cuidadosamente antes de emitir sentencia. La decisión se emitirá el 20 de enero. Mientras tanto, la orden provisional permanece. Marcos queda bajo custodia exclusiva de Elena Vega y continúa la prohibición de contacto con la familia Ruiz. Audiencia concluida. El martillo golpeó. La sala se fue despejando lentamente. Durante los siguientes 5 días deliberé intensamente. Revisé cada evidencia una y otra vez. El video, múltiples veces cada visionado, confirmaba una violencia innegable. Los informes médicos, línea por línea, un patrón de abuso crónico irrefutable. La evaluación psicológica completa, trauma severo documentado. La declaración de Marcos, transcrita palabra por palabra, la voz clara y genuina de la víctima, imposible de desestimar. Los testimonios múltiples, corroborantes y convergentes. Consideré la jurisprudencia de casos similares. Consulté con colegas especializados en derecho de familia y menores. Busqué guía para una decisión justa y verdaderamente protectora. La conclusión fue inevitable, clara, inequívoca. El 20 de enero de 2021 emití sentencia. La sala del tribunal volvió a llenarse. Elena estaba nerviosa pero esperanzada. Roberto tenso, Beatriz desafiante. Marcos esperaba en una sala separada con una asistente. Comencé la lectura formal de la sentencia. Tras revisar exhaustivamente la totalidad de la evidencia presentada, escuchar a múltiples expertos y considerar la declaración del menor como víctima directa, así como evaluar las capacidades parentales de ambas partes, este tribunal encuentra probados los siguientes hechos con un alto grado de certeza. Primero, Marcos Vega Ruiz fue víctima de abuso físico sistemático, severo y prolongado a manos de su abuela paterna, Beatriz Ruiz, durante un periodo mínimo de 12 meses, probablemente mayor. El abuso incluyó golpes repetidos con manos, puños y cinturón, una quemadura intencional, abandono bajo condiciones climáticas peligrosas, encierro prolongado en la oscuridad, privación alimenticia y abuso verbal y emocional continuo. Segundo, el video del 24 de diciembre documenta de forma inequívoca un episodio de violencia física grave, múltiples abofetadas, una patada y abandono bajo la lluvia fría durante 12 minutos, claramente documentados. Tercero, la evidencia médica forense confirma un patrón de lesiones altamente diagnóstico de abuso no accidental crónico. La probabilidad de que dicho patrón sea accidental es menor al 2%. Según el experto médico. La evidencia psicológica documenta trauma complejo severo, a un nivel raramente observado salvo en situaciones extremas, pesadillas, ansiedad, regresión y disociación, todo consistente con abuso prolongado e intenso. Quinto, Roberto Ruiz, aunque no perpetrador físico directo, falló gravemente en su responsabilidad parental de proteger a su hijo. Presenció el abuso de manera reiterada sin intervenir, permitió su continuación, minimizó su gravedad y priorizó la obediencia a su madre por encima de la seguridad del menor. Esta omisión constituye negligencia parental grave. 6. El ambiente del hogar de Beatriz Ruiz se considera inadecuado y peligroso para el menor, tanto física como emocionalmente. Por lo tanto, este tribunal ordena lo siguiente: custodia exclusiva, total y permanente otorgada a Elena Vega sobre el menor Marcos Vega Ruiz. El régimen de visitas de Roberto Ruiz queda suspendido completamente por un mínimo de 18 meses. Cualquier reanudación quedará condicionada a que complete una evaluación psicológica profunda, terapia individual por un mínimo de 12 meses,
un curso certificado de parentalidad positiva y a que demuestre ante este tribunal una capacidad genuina de proteger a su hijo. Solo tras el cumplimiento satisfactorio de estas condiciones podrán iniciarse, en su caso, visitas supervisadas con un profesional presente. La progresión a visitas no supervisadas se evaluará en el futuro según la evolución de la relación padre-hijo. Prohibición total y permanente de contacto de Beatriz Ruiz y Lucía Ruiz con el menor Marcos, sin excepciones, sin visitas, sin comunicación, de carácter permanente, orden de protección a favor de Marcos contra la familia Ruiz, con una distancia mínima de 500 metros. Cualquier violación de esta orden dará lugar a arresto inmediato. Roberto Ruiz queda obligado a pagar una pensión alimenticia de 900 euros mensuales, incrementada en atención a la custodia exclusiva, además del 50% de los gastos extraordinarios. Terapia especializada en trauma para Marcos obligatoria por un mínimo de 6 meses, con los costos asumidos en su totalidad por Roberto Ruiz. Caso remitido a la Fiscalía para investigación criminal posible contra Beatriz, por maltrato habitual a menor. Roberto por abandono de familia y Lucía por omisión de socorro. Decisión final. Apelación puede presentarse, pero la orden de protección y la custodia quedan vigentes de manera inmediata, independientemente de cualquier recurso. El martillo golpeó. Sentencia pronunciada. Elena lloró de alivio profundo. Abrazó a la abogada Clara. Roberto hundió la cabeza entre las manos. Beatriz explotó gritando injusticia, tiranía mientras la seguridad la escoltaba fuera. Lucía salió rápido, evitando miradas. Marcos fue informado por la asistente social. Vivirás con mamá siempre. La abuela no puede acercarse nunca más. Marcos preguntó. ¿De verdad, de verdad? La asistente respondió. De verdad, la jueza lo ordenó. Nadie puede cambiarlo, a menos que tú lo quieras cuando seas mayor. Marcos lloró de alivio, corrió por el pasillo y abrazó fuerte a Elena. Terminó, mamá. Terminé. Elena respondió. Terminó, amor. ¿Estás seguro? Te lo prometo. Siempre. La recuperación fue lenta con avances y retrocesos, pero Marcos comenzó a sentirse seguro por primera vez. Elena también transformó su vida. Redujo las guardias en el hospital al mínimo absolutamente necesario. Priorizó estar en casa cuando Marcos regresaba de la escuela. Cenaban juntos a diario sin excepciones. Los fines de semana eran para actividades de Marcos, parque, cine, museos o simplemente tiempo juntos. Elena comenzó terapia. Cargaba una culpa enorme por no haber visto las señales antes, por haber enviado a Marcos semanas repetidas a un ambiente abusivo. La terapeuta la ayudó a procesar esa culpa, a entender que actuó con la información disponible en su momento y que lo importante fue haber actuado de forma decisiva cuando la evidencia clara emergió. Con apoyo escolar y estabilidad en casa, Marcos retomó su desarrollo académico y social. Con el tiempo y solo bajo control profesional, se exploró una reanudación limitada del vínculo con el padre, siempre priorizando la seguridad de Marcos. Marcos estableció límites claros. Nada sobre la abuela, nada de presión para perdonar rápido, solo tiempo presente, juntos con actividades simples. Más adelante la vía penal confirmó la gravedad de lo ocurrido y fijó consecuencias para los responsables. Lucía recibió una sentencia de multa grave más servicio comunitario. Roberto no enfrentó cargos criminales, pero el registro del caso de custodia permaneció, afectando cualquier futura situación legal que involucrara a menor. Años después, Marcos seguía con cicatrices, sí, pero ya no vivía definido por ellas. Estaba creciendo con seguridad, vínculos sanos y una vida propia. Marcos hoy es un adolescente próspero. Elena es una madre presente que nunca volverá a priorizar nada por encima del bienestar de su hijo. Roberto aprendió una lección dura y costosa pero quizá necesaria, y el sistema protegió cuando fue necesario. El expediente se cerró, pero la protección de Marcos apenas comenzaba.